Apreciados amigos, qué gusto saludarles una vez más. Sean todos muy bienvenidos aquí a Creciendo en la Palabra. Nos place mucho una vez más saludarles y agradecemos el favor de su atención de estar semana a semana con nosotros en el estudio de la lección de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5, titulada Calor Extremo. Y para este estudio hemos invitado al pastor Isaí Santos, quien es pastor del distrito de Pantitlán, aquí en Ciudad de México, y también nos acompañará el pastor Juan José García, quien es el pastor titular del distrito de Tláhuac. Así que vamos a estudiar 3 puntos ahora. Y el primer punto que vamos a estudiar juntos en esta lección es a prueba de fuego. El segundo punto será un crisol extremo. Y en el tercer punto vamos a ver la presencia de Dios. Quiero que me acompañes a orar y vamos a iniciar juntos el estudio de esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice este estudio. Bendice cada hogar, Señor, que nos ve y que cada familia, Señor, pueda identificarse contigo. Y que juntos al repasar esta lección podamos encontrar en ti, Señor, nuestro refugio total. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros y te invitamos una vez más a que las preguntas que tengamos aquí, tú puedas escribir en la caja de chat, puedas contestar ahí también porque las estamos leyendo. No te vayas, regresamos en un instante. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio de la lección número 5. Quiero preguntarte a ti, querido amigo que nos ves, ¿has estado en algún lugar o si perteneces a una ciudad o país donde las temperaturas en el verano son muy altas, son muy extremas? ¿Sabes? Aquí en México, en nuestro país, hay lugares donde las temperaturas son extremas. No se soportan. De hecho, hay lugares que están a 40 grados a la sombra. Hay lugares donde realmente el sol es incesante y es un calor tan extremo que muchas veces tienes que estar dependiendo de mucha agua para poder saciar tu organismo y poder estar fresco. En algunos lugares hay habitaciones donde hay climas, hay ventiladores para que tú puedas estar en una frescura pasiva. Pero al salir a la calle te vuelves a encontrar con el impotente sol que realmente hace que tu cuerpo llegue a una sudoración total y después exclames, tengo mucho calor. Por eso, en este primer punto que vamos a estudiar a prueba de fuego, tenemos a nuestros invitados aquí en la mesa. Y algo interesante que quiero preguntarles a ellos es algo que está aquí en la Escritura. Y vamos a tratar el caso de Abraham. Y para esto tenemos al pastor Juan José García, quien es pastor de Tláhuac. Pastor Juan José, bienvenido. Gracias por estar aquí Creciendo en la Palabra. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Dios nos permite participar en proyectos inimaginables? ¿Por qué tenemos que participar en proyectos donde a Abraham se le invitó? Yo no sé, pastor, si Sara estaba enterada de que Abraham se había ido 3 días de camino al monte Moria con Isaac. No sé. Pero ¿por qué Dios nos permite participar en proyectos inimaginables? Gracias, pastor Alfredo Moscoso. Mire, al escuchar la pregunta y al analizar la vida de Abraham, Dios prueba la fidelidad del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto
¿Por qué Dios nos pide cosas así? Dios nos conoce bien a todos. ¿Sí? Y a cada uno nos prueba para que aprendamos a ser fieles día con día, ¿no? Yo creo que Abraham nunca le dijo a Sara el proyecto o lo que Dios le había pedido, porque si le hubiese dicho, Sara no lo hubiese permitido. Sara no lo hubiese permitido. Amaban mucho a su hijo, ¿no? Y yo creo que Sara no lo hubiese permitido en ningún momento. Sin embargo, Abraham hizo algo que todos debiéramos de hacer. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Y aprendió a ser fiel a Dios, a obedecer a Dios. A este punto o a esa altura de la vida de Abraham, él había pasado ya por ciertas cosas en su vida en las cuales él ya había madurado en su fe. Y esta etapa final, voy a llamarle así, esta etapa final en la vida de Abraham con relación a su hijo y lo que Dios le había pedido, Dios estaba probando esa fidelidad de Abraham, ese compromiso, ese pacto. Y yo creo que Dios nos pide a cada ser humano lo mismo, con pruebas diferentes, ¿sí? Y en algún momento puede tocar nuestra familia, puede tocar nuestra vida con la finalidad de que nosotros estemos dispuestos a obedecer. Ok, gracias, pastor. ¿Creen ustedes que entonces, si Sara se hubiera enterado que Abraham se lleva a Isaac, lo deja ir? Yo digo que no, porque lo amaba mucho, ¿no? Claro, lo amaba mucho, ¿no? Abraham entonces aprendió a obedecer por fe, pero me llama la atención algo, pastor Isaí. En el versículo 2 del capítulo 22 de Génesis, dice ahí, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Al único hijo, al que amas. Podemos preguntarnos, ¿qué entonces a Ismael no lo amaba? También tiene un hijo, ¿no? Con Agar. Pero, pastor Isaí, ¿por qué entonces Dios nos toca donde más nos duele? Muchas gracias, pastor Alfredo. Precisamente usted lo ha dicho, ¿por qué con Isaac y no con Ismael? Bueno, debemos de entender que Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo prometido que Dios le había dicho a Abraham con Sara. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que si leemos bien, precisamente en esa conversación que Dios tuvo con Abraham, en el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo y tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le pidió Dios en realidad a Abraham que matara a su hijo, lo podemos ver, le está diciendo que sí, ¿no? Dios le está diciendo. Pero se proponía Dios que Abraham matara a Isaac. Yo veo que no. ¿Por qué? Porque realmente lo que encuentro yo aquí, pastor, es que Abraham tenía que experimentar, y lo leo literalmente, tenía que experimentar plenamente la angustia de sacrificar a su único hijo. Y esta prueba ocurrió en un tiempo específico calculado para causar el máximo impacto. ¿Qué se proponía Dios? Que él aprendiera, tal como se me ha mencionado, a que confiar en el Señor, totalmente, aprender a confiar. Y yo veo, pastor, que este propósito tenía 3 propósitos. Tenía un propósito triple: revelación, profecía y tipología. ¿Por qué? Porque al dar lo mejor, que era lo que Dios le había prometido, tanto a Isaac como a Abraham como a Sara, Dios le estaba mostrando el plan de salvación. Y es por eso, pastor, que cuando nosotros nos arraigamos a algo de, me quiero quedar con esto, no lo quiero dejar tan fácilmente, no lo quiero soltar, a veces no nos podemos dar cuenta de lo que Dios nos quiere mostrar. Pero al tener esta certeza Abraham de que confiaba en el Señor, Dios le mostró el plan de salvación. Quiero citar lo que dice el deseo de todas las gentes, cuando dice lo siguiente: Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido y vio a Cristo, vio el día de su gozo y se alegró.
y se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden: toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Así que Abraham tuvo la oportunidad de ver ese sacrificio que Dios daría para que todo el mundo fuese salvo, a Jesucristo. A través de eso pudo comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, y tan grande fue que tuvo que levantar a su hijo para que él experimentara por su propia experiencia lo que Dios iba a hacer por la humanidad. Pastor, ¿por qué a veces Dios se mete con lo que más amamos? Porque cuando no soltamos algo en particular, no podemos ver más allá. No podemos ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y eso fue lo que Dios hizo. Abraham dio lo mejor y Dios le mostró el plan de salvación. Pudo ver a Cristo. Y como dijo el Señor Jesucristo, él gozó el gran día del cual donde Dios le mostró lo que iba a ser Jesucristo. Entonces, pastor, yo creo que a veces Dios se mete con lo que más amamos para que podamos disfrutar, podamos ver más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Con lo que está escuchando con el pastor Isaí, ese pasaje quiero mostrar o quiero presentar o mencionar lo que yo miro en este pasaje que acaba de comentar mi pastor. Dios probó a Abraham, ciertamente sí, pero yo a veces digo, Dios es específico con lo que pide. Y el pastor Isaí lo mencionó hace un momento en ese sentido. ¿Por qué digo específico? Porque Dios le pudo haber pedido a Ismael, ¿no? Pero recordemos que Isaac era el hijo de la promesa. Y como dijo el pastor Isaí, Dios pide lo que más amas, ¿no? Entonces, cuando Dios te pide algo, Dios es claro y específico, esperando que nosotros estemos dispuestos a obedecer por fe, ¿no? A obedecer por fe. Yo creo que esta historia, ese momento, ¿verdad? Podemos sacar muchas enseñanzas a nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Fidelidad. ¿Qué es lo que pide Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es lo que pide Dios? Que seamos diferentes, ¿no es cierto? O sea, Dios es claro y específico, ¿no? Y como decía usted, pastor, nos pega donde más nos duele, ¿sí? Para que entendamos los planes que tiene Dios para nosotros. Por eso es importante pasar por prueba de fuego. Así es. Ahora, Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios, Cristo. Les pregunto a ambos, si Dios les pidiera un hijo a ustedes, ¿estarían dispuestos? La pregunta que generé es que Dios nos toca donde más nos duele. Así es. ¿Y por qué Dios nos permite participar en proyectos inimaginables que no sabemos? Si Dios nos pidiera un hijo, por obediencia, por fe, ¿lo harían ustedes? ¿Sí o no? Hoy día diríamos que no, posiblemente. Hoy día diríamos que no. No estoy diciendo que antes sí. Creo que Dios nos ha probado de muchas formas y de muchas maneras. Sí, pero Dios la cuestión es un hijo hoy. ¿Hoy sí o no? Lo pensaré yo dos veces. Sí, o sea, yo creo que en mi experiencia no. Pero hay algo que a mí me sorprende mucho, pastor. Isaac no era un niñito de 3 años. No. Era un joven adulto. Así se menciona, un joven adulto. 17, 18 años tal vez. Y ese temor a Jehová, ese temor que su padre demostraba cuando vio, pues no hay aquí ningún corderito, no hay ninguno. ¿Quién es? Pues supo que era él. Quizá cuando el padre levantó la mano para sacrificar a su hijo, quizá en ese momento Isaac corriendo, ¿no? Vámonos, mi padre está loco. Pero ese temor que tenía Isaac a Dios y que también Abraham lo demostraba, él en esa experiencia, pastor, decidió obedecer igual que su padre, ser ese corderito. Pero ¿están de acuerdo ustedes que Dios nos va a invitar en este proyecto de vida a participar en un proyecto inimaginable? No sabemos cosas. Yo creo que, pero volviendo a la pregunta que hace hace un momento, Dios sí nos pide a nuestros hijos. Dios sí nos pide a nuestros hijos. ¿Lo darías? Sí, en ese sentido que estoy diciendo en ese momento, sí. No físicamente como como una ofrenda. Como una ofrenda. Ajá. No físicamente como una ofrenda. Pero sí daríamos a nuestros hijos. Sí lo haría. ¿Por qué razón?
Porque yo tengo que enseñarle, o tengo que mostrarle, o tengo que educar a mi hijo a que tenga ese temor de Dios, para que cuando llegue ese momento, él también sea fiel. ¿Ok? Él también sea fiel. Aquí- O sea, creo que cuando me hiciste la pregunta, me quedé pensando en la manera física con Abraham, ¿sí? O sea, No, por eso dije en ese momento no, pero ahorita que estoy escuchando, sí, o sea, sí lo haríamos, porque Dios nos los pide, no, Dios nos los pide, con esa finalidad. Los hijos no son nuestros. Sí, son de Dios, son de Dios. Aquí no son aplicaría, nuestros. pastor, lo que dice el pasaje bíblico. Hijo mío, dame tu corazón. Claro. 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 Y Claro. nuestros hijos Así deben es, amar a Jehová. así es, Así como así es. Isaac, así Así como es. Abraham decidieron ser fieles, así también nosotros, todos, hasta nuestros hijos, debemos entregarnos a Él como un sacrificio vivo, un real sacerdocio, así nación es. santa. Así es. Hay un pueblo rebelde ahora. Sucede algo especial. Hay un pueblo rebelde, hay un pueblo que no quiere obedecer, pero algo interesante es que cuando llegamos a la vida de Oseas y Gomer, podemos ver que Gomer se prostituye con muchos hombres, tiene hijos con mucha gente, ella es maritalmente infiel, pero Dios le dice a Oseas, ve y recupera a tu esposa, ve por ella, muéstrale nuevamente tu amor. Y pastores, quiero preguntarte, Pastor Juan José, ¿por qué cuando tenemos pruebas, dificultades, estamos a prueba de fuego? ¿Por qué cuando tenemos esas pruebas no comprendemos a Dios? Bueno, hace un momento comentabas que Gomer se apartó. No quería nada con Dios. El problema es que a veces el ser humano no quiere nada con Dios. O sea, cuando digo no quiero nada con Dios, me refiero a un compromiso, como hablábamos ahorita de Abraham, ¿no? A una fidelidad. O sea, sí decimos que creemos en Dios, sí decimos que amamos a Dios, pero no hay un compromiso, no hay una lealtad a Dios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y viendo la pregunta, ¿por qué no comprendemos a Dios en las pruebas? Porque no estamos comprometidos con Él, porque no adoramos a Dios como debe de ser. Decidimos hacer cosas diferentes, haciendo lo que es correcto. No estoy diciendo con ello que hagamos cosas malas, no, sencillamente sabemos que tenemos que orar y no oramos. Sabemos que tenemos que estudiar Biblia y no estudiamos. ¿Sí me explico? Sabemos que tenemos que comportarnos bien y no nos comportamos bien. ¿Sí? O sea, en ese sentido, bueno, no llegamos a comprender a Dios en las pruebas, porque cuando viene la prueba, ustedes y yo, o la persona, no está siendo fiel a Dios. Ok. Muchos se quejan de que Dios está muy lejos, que está distante de nosotros. Muchos se quejan de que colocamos a Dios solamente para cosas espirituales. Pastor Isaí, ¿Dios ya nos olvidó? No, pastor, mire, Dios siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Siempre nos va a buscar porque nos ama. Y en la historia precisamente de Oseas, vemos que con Gomer, y ahí había 4 cosas que había que buscar, 4 textos bíblicos en la lección. Y Dios siempre va a obrar, ¿no? Va a obrar para llamar al arrepentimiento, en este caso a Gomer. Vemos allí que le iba a quitar cosas, algunas cosas se las iba a quitar, quitándole la comodidad, le iba incluso a que cayera en vergüenza, todo ello para que reconociera, como dice el versículo número 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. ¿Sí? Entonces, Dios siempre va, hermano, pastores, Dios siempre va a llamarnos al arrepentimiento. Nunca se olvida de nosotros. Pero aquí hay un problema, o pueden pasar 2 cosas. Reconocer que lo que me está pasando es porque Dios quiere salvarme, porque Dios quiere rescatarme, o pensar de que Dios es un tirano.
Aquí pueden ver dos cosas, pastor. Porque a veces el ser humano dice, ok, está pasando esto. Ok, Dios me está permitiendo que experimente este dolor porque quiere ayudarme, porque quiere salvarme. Pero podemos pensar, no, es que Dios me está castigando. Y no podemos ver a veces el lado positivo. Con Gomer, Dios quería rescatarla para que ella no tuviera otra opción sino regresar a su marido. Dice el versículo 7, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y a veces, pastor, no experimentamos, no entendemos, no comprendemos que las pruebas, las dificultades, Dios las utiliza para salvarnos, para que recapacitemos y regresemos a donde estábamos mejor. Bueno, Dios le permitió a Israel pasar por diferentes pruebas, ¿no? Ya lo vimos ahí en Escritura, pues les envió sequía, les rodeó de espinos, es decir, de muchas dificultades. También les quitó el trigo, la lana, y también el Señor hizo que todo lo que le hacían a los Baales, porque estaban tras de ellos, pasaran por momentos difíciles, ¿no? Necesitamos reconocer que Dios es nuestro Dios, Él no se olvida de nosotros. Querido amigo, tú que nos escuchas y nos ves, por favor ahí en la caja del chat, pon tus respuestas. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus comentarios? Dale like, comparte. Quédate con nosotros, regresamos en un momento. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por seguir con nosotros, apreciados amigos. Apreciamos demasiado que estén con nosotros en esta transmisión. Y vamos a entrar al punto número 2, un crisol extremo. Déjame te pregunto algo, y ojalá tú puedas escribir ahí en la caja del chat, porque vamos a leer tus comentarios también. ¿Has pasado por alguna prueba tan difícil que tú no esperabas? ¿Has pasado por un crisol donde la temperatura fue tan alta que no encontraste salida y solamente encontraste desesperación, angustia, reclamos? Quiero decirte que en la Escritura Dios tiene un testimonio muy especial sobre uno de sus hijos. Y se trata de Job. Y dice la Escritura aquí que el testimonio que Dios tenía de Job era el siguiente, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué testimonio tendrá Dios de nosotros? ¿Nos considerará igual? ¿Perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? ¿Qué piensas? Algo interesante que al ir a ver la vida de Job, vamos a encontrar algunos desafíos muy importantes aquí. Sin duda alguna, Job era un hombre de oración, porque también dice el versículo 5, que Job todos los días pedía perdón a Dios por si sus hijos hubiesen hecho algún mal. Y para entrar en esta parte, algo interesante es preguntarnos, Dios en el relato bíblico nos enseña que le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice con toda simpleza, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Dios entra y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y Satanás dice, bueno, pues pónmelo y vas a ver cómo lo voy a tratar. Y nosotros conocemos la historia. Le mata a sus 10 hijos, le quita todo su ganado, le manda una enfermedad tremenda. Dios permite que pase todo eso. Pero, Pastor Juan José, ¿Dios nos puede tratar igual?
Pastor, sí. Sí. Esto es como las virtudes del cristiano, ¿no? Cuando una persona es fiel a Dios, yo digo, Dios nos presume. Dios nos presume, ¿no? Porque Dios te usa, porque Dios te dirige. Y sin duda, Dios dirigía la vida de Job, cuidaba de Job. Y yo lo veo así, Dios le presumió a su hijo. Le dijo a Satanás, mira, este es mi hijo. Sí. Y es cierto lo que usted acaba de decir. Dios le dijo a Satanás, ahí está, nada más no lo mates, ¿no? Nada más no lo mates. Así que en relación a la pregunta, ¿Dios nos puede tratar igual que a Job? Sí. Sí, claro. Sí. Y yo quiero agregar un poquito más. Pero con todo eso, Dios nunca nos va a abandonar como nunca abandonó a Job. Es que Job no tenía ni idea de su crisol que iba a pasar. No, claro, él no sabía. Pero él había aprendido algo, a depender de Dios. Él no sabía. Y el capítulo 1 nos narra la conducta de Job. La conducta de Job, independientemente de lo que iba a pasar. Pero su conducta, como usted lo acaba de decir, era un hombre temeroso. Era un hombre piadoso, era un hombre, vamos a llamarlo así, era un hombre santo en su propia esfera. Era un hombre correcto o recto que hacía la voluntad de Dios. Hoy día, cuando una persona vive en esa línea, ¿sí? Yo digo, Dios nos presume. Y puede permitir que eso pase. ¿Será entonces, pastor, que lo que dices ahorita, Dios nos puede presumir con el diablo hoy? Sí, claro. ¿Con las mismas características que tenía Job? En relación a su vida de él, sí. Porque hoy día tú puedes ser Pero una en relación persona a tu recta. vida, a tu vida, Claro, a la mía, a la del pastor Claro, Isaí. claro. Podemos ser rectos hoy día. Podemos ser rectos haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, estamos en esa línea de Job, porque Job hacía la voluntad de Dios, obedecía a Dios. ¿Sí? Está en la línea, ¿no? Y cuando usted y yo estamos en esa línea que Dios nos ha trazado, entonces, por eso digo, Dios nos puede presumir. Si Dios te presumiera, ¿cómo te presumiría? No lo sé. No lo sé porque digo no sé porque Job tampoco sabía lo que le iba a pasar. Claro. Claro. ¿Cómo te presumiría de esto? Pues mire, no es por nosotros, ¿no? Ahora, en la realidad Sí. es que ahora no es por nosotros, sino es por la gracia de Cristo, Claro, ¿no? claro, Es por la gracia claro. de Cristo, no por las obras. Pero realmente estamos en un conflicto cósmico. Sí, claro. Estamos en el conflicto claro. cósmico sí. y nos puede tentar literalmente o nos puede afectar el diablo, porque el diablo destruye. Destruye. ¿Dios puede permitir? Sí. Porque eso sabe que o nos acercamos, nos aferramos, lo dejamos Así es. o nos purificamos. ¿Dios causa el sufrimiento entonces? No, pastor. ¿Lo No, permite? no. Siento que Dios permite, pero para acercarnos a Él. Lo que pasó con Job. Y sí, Entonces déjame preguntar. sí, adelante. Si yo estoy sufriendo, paso por unas pruebas difíciles, o me amargo, o rechazo a Dios, o me aferro a Él con todas sus fuerzas. ¿Qué opción tengo? Bueno, en la historia bíblica aprendemos de Job. Hermanos, allí en Job capítulo 1, versículo 20. Bueno, desde el 19, ¿no? Podemos leer, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le atribuyó. ¿Qué hizo? Adoró, se aferró. Y es ahí el problema, pastor, porque a veces podemos caer, es que Dios me está castigando, Dios me está haciendo algo. Incluso la mujer, en el capítulo 2, versículo 9, la mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. La mujer le echó la culpa a Dios. El 10 leemos que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Qué hizo Job? Se aferró. Él sabía que Jehová Dios, Jehová quitó. Sabía que la vida de él estaba en sus manos.
Y es lo que tenemos que hacer, pastor, porque cuando vienen las pruebas, porque Satanás nos destruye. Y cuántas veces, hermanos, y usted lo sabe, que cuando nosotros nos queremos aferrar a Dios es cuando más Satanás trabaja, es cuando más hay pruebas. ¿Qué hacer? Aferrarnos, agarrarnos. Yo siempre lo ilustro de esa manera, pastor. Siempre y en los estudios bíblicos me encanta dar este ejemplo, ¿no? Cuando estamos del lado de Satanás, porque cuando no conocemos a Dios y desobedecemos, le pertenecemos a Él. Así lo dice Primera de Juan, si no me equivoco, 4:9. Le pertenecemos al diablo. Todo aquel que peca le pertenece al diablo. Y cuando queremos volvernos a Dios, es allí donde éste se enoja y quiere que regresemos a donde estábamos. Job era íntegro porque amaba a Jehová, pero Satanás no estaba contento. Job, a pesar de todo lo malo que le vino, a pesar de la salud, de la muerte de sus hijos, de que se quedó en pobre, así, en la peor condición, él adoró. Pastor, necesitamos esa misma fe. Bueno, yo creo que todos necesitamos esa fe, porque a veces nos amargamos. Y muchos cristianos viven amargados porque piensan que Dios es malo. ¿Qué podríamos decirle a alguien que nosotros que somos pastores, hemos escuchado de feligreses, de familiares de feligreses que pasan por un cáncer, los sorprende un cáncer, los sorprende una enfermedad terminal, los sorprende algo terrible en su cuerpo? Muchos piensan que es castigo de Dios, muchos piensan que Dios mandó eso, muchas veces Dios los pasó por ese crisol. ¿Qué podemos decirle a estas personas nosotros? ¿Cómo las podemos animar y decirles que las marcas que ellos tienen no son nada comparadas a las de Cristo Jesús? ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos cuando alguien pasa por una situación difícil, por un crisol extremo? Se siente desesperado, amargado, sin ganas de vivir, desesperado. ¿Qué podemos decirles? Yo quisiera añadir algo más, pastor, ahí. También nosotros sufrimos. No solamente los hermanos. Como ministros sufrimos, tenemos problemas, dificultades. Somos seres humanos. Pero en esa esperanza, lo que yo diría es, Job se mantuvo. Nosotros quizá hemos pasado por dificultades difíciles. Pero cuando uno aprende a adorar, a confiar en el Señor, a mantenernos en su presencia, la bendición la vemos. No vemos un final triste. Aquí yo anoté algo, ¿no? Evitar el sufrimiento y la muerte no es el objetivo final de la vida. No es el objetivo final de la vida, porque hay esperanza. Y con Job vemos que su final fue muy bendecido, porque él no pecó. Entonces, hermanos, puede ser que haya alguien en este momento que está pasando por una dificultad. Dios está al control. No hay que tener miedo. La vida nuestra está en sus manos. Y Él nunca va a permitir lastimarnos ni dañarnos, afectarnos totalmente, sino más bien Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Yo creo que ahí, pastor, hermanos, cuando dice que Dios dio y Dios quitó, hay que reconocer, o tenemos que reconocer que Dios tiene el control de la vida. Él tiene el control de la vida, ¿no? Y tenemos que confiar en Él. Yo creo que todos pasamos por momentos difíciles, como usted lo acaba de mencionar ahorita, pastor Alfredo, cuando hay un cáncer, cuando hay una enfermedad. Yo creo que a veces pasamos por situaciones así, ¿no? Y hay familiares que pasan por situaciones así. Y hay personas que se mantienen fieles a Dios. Hay personas que se amargan, o que se enojan, o que se molestan. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? No. Hay algo que quiero expresar ahora, mi pastor, si nos lo permiten. Ustedes saben, hace un año jugábamos y me caí solito, ¿no? Me caí solito, me quebré mi brazo y yo me hacía la pregunta, ¿por qué no? Pero sí recuerdo que una mañana, después de haber estudiado, yo me arrodillé y lloré, y yo le dije, Señor, si esto es con un propósito, ayúdame. Sí, a lo mejor ya el brazo no va a quedar al 100%, pero si algo va a suceder, ayúdame a poner todo de mi parte, porque yo quiero hacer lo mejor para ti
y te quiero servir. Porque a raíz de eso, pues surgieron varias cosas, ¿no? Que tenía uno eso, que tenía... A veces cuando llega la enfermedad, cuando llega a una situación así, uno se puede enojar, ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los crisoles que yo viví en ese momento. Y como esos, pues muchos hermanos, ¿no? Yo conocí, bueno, yo te puedo decir de mi madre, ¿no? Cuando ella me dijo, tengo cáncer, me dolió mucho, ¿no? Pero yo vi la fe de ella, ¿no? Y yo creo que estaban más preocupados mis hermanos que ella por su enfermedad. Ella estaba feliz, porque ella decía, y en su momento decía, este miserable quiere acabar conmigo, pero Dios, mi Dios es más grande. Y aunque yo descanse, yo estaré con Jesús en el cielo. Amén. Entonces, es esa fe, ¿no? Y yo creo que Job, cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, yo creo que Job a lo mejor no lo expresó, bueno, no, el escritor no lo escribe, ¿no? Pero a lo mejor haber pensado, bueno, tú puedes pensar así, pero mi Dios es grande. Y si Dios me está permitiendo esto es por algo. Yo no sé cuál sea su plan, pero Dios quiere mostrarme algo, ¿no? Y él no pecó con sus labios, él no pecó con su pensamiento, él se mantuvo fiel. Y eso es lo que nos enseña la lección, que en medio de ese crisol nos mantengamos fieles, pastor. Qué bueno que la Biblia ya no menciona más de la mujer de Job, ¿no? Claro. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, no sé ¿no? quién tiene una esposa que diga, maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, qué bueno que la Biblia ya no menciona más de ella. Porque qué terrible prueba pasaron ellos como matrimonio. Sí, claro. Sepultar a sus 10 hijos. ¿No? Y Dios le permitió Quedarse en ruinas. quedarse en ruinas. Dice que era el más rico de todos los orientales. Y quedó vacío. Y después no tener nada. Y después una enfermedad tremenda. Entonces, la mujer lo ve y dice, no, ¿sabes qué, Job? Ya muérete. No, ya no sirves. Ya no funciona. Entonces, pastores, brevemente, ¿Dios le da permiso a Satanás para dañarnos? Sí, Sí. sí. Sí le da permiso, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Pasamos por ese crisol de fuego, ¿no? Para ser probados. Para decir, mira a mi siervo Isaí, mira a mi siervo Alfredo, son fieles. Y de pronto viene una situación difícil. Y en medio de esa situación, ustedes se mantienen fieles. Claro que sí. Ok. ¿No? Yo- Pasamos por ahí. Sí. También hay que añadir, precisamente, dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Sí, Satanás Claro. puede destruirnos, puede afectarnos en todo, pero no puede acabar con nuestra Lastimarnos, vida. ¿no? Porque la vida es de Dios, o sea, le pertenecemos al Señor, somos creados a imagen de Dios. Entonces, es lo mismo, tuvo permiso de quitarle todo, a Sí. excepción que lo tocará él, De su su vida, vida, de su vida. Claro. Entonces, sí podemos pasar, pastor, por pruebas, dificultades, todos lo pasamos, todos, pero Dios nos tiene a todos en sus manos. Y aún así, cuando Dios dice, bueno, pienso de esta manera, ¿no? Dios le quitó, bueno, no Dios, sino Satanás hizo que los hijos de Job fallecieran, ¿no? Murieran. Pero con todo eso, Job siempre pidió por sus hijos, ¿no? A veces Dios permite que uno de nuestros seres queridos no esté más entre nosotros. Duele, pero Dios tiene un propósito. Y como le pasó a Moisés, vas a dormir esa noche, pero mañana vas a estar conmigo en el cielo, ¿no? Ahí, pastor, Ese es- cuando se dice eso de la muerte de un ser querido, bien dice Isaías 57:1, que Dios permite que el justo sea llamado al descanso para librarlo del mal. Amén. No lo podemos entender, pero ¿por qué? Dios quiere librarlo del mal. Sí, Así es. claro, Así es. ¿por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios permite a mí esto? Si soy fiel, voy al templo, soy adventista, guardo la ley, En fin, no hago todo. ¿Por qué Dios permite que pase esto, no? Dice Elena de White, los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. ¿Y tú qué piensas? Puedes escribir en la caja de chat. ¿Has pasado por pruebas, dificultades? Escríbenos, queremos leerte. No te vayas, regresamos en un instante. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas?
Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Hemos llegado al tercer punto, titulado La presencia de Dios. Quiero preguntarte, querido amigo que nos ves, ¿has sentido alguna vez la presencia de Dios en tu vida? ¿Has tenido la presencia y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo en las pruebas más difíciles? ¿Por qué crisol estás pasando? ¿Cuál es el crisol más fuerte en el que estás viviendo hoy en día? Sin duda alguna, todos tenemos un crisol. Todos pasamos por una prueba muy difícil. Así que en este tercer punto vamos a ver la notable presencia de Dios. Y quiero iniciar tomando un texto de la Biblia en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 22. Lo que sufre un hombre por Cristo, los sufrimientos que debe de tener alguien. Y dice la Escritura, ¿son hebreos? Dice el apóstol San Pablo, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Lo digo con poco juicio. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces, estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, frío y desnudez. Además de otras cosas de lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por las iglesias. Leyendo este pasaje, te quiero invitar a que le des like. Ahí, toca también la campanita para que te lleguen las notificaciones, pero por favor anota, escribe ahí. ¿Qué piensas tú de los sufrimientos del apóstol San Pablo? ¿Qué sufrimientos has tenido tú? Y para comentar el último punto, Pastor Juan José, podemos preguntar que si Pablo tuvo muchos sufrimientos. A mí me causa mucha, no sé, sorpresa. Dice Pablo en el versículo 24, de los judíos recibí 5 veces, recibí 40 azotes menos 1, 39. O sea, 40 ya era pecado, ¿no? Ya uno más que 39, lacerarle su espalda, lastimarlo, meterlo en un calabozo, todo lo que sufrió. Pero podemos preguntarnos, Pastor Juan José, ¿qué heridas podemos tener por la causa de Cristo? ¿Qué heridas espirituales, físicas, cuáles podrían ser? Bueno, sin duda, lo que vio el apóstol Pablo no fue fácil, ¿no? No fue fácil en el sentido de que él tuvo la convicción, la decisión de seguir a Jesús, y eso implicó lo que usted nos acaba de leer en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, ¿no? Pero hoy día, si trasladamos ese momento a hoy día,
Hoy día también hay personas que han pasado situaciones difíciles por la causa de Cristo, ¿no? Ha habido situaciones muy complicadas en algunos miembros de iglesia, en algunos líderes de la iglesia han sufrido accidentes en una misión del servicio a Dios y a su iglesia, han pasado momentos complicados, así es que esas marcas físicas también se viven por amor a Jesús, ¿no? También se viven. A lo mejor no recibimos 40 azotes, ¿verdad? O 39 menos uno, como decía hace un momento, ¿no? Pero sí hemos recibido algunas marcas físicas, tal vez por algún accidente en una misión de ir a servir, de ir a trabajar hace algunos años en un camporí de Unión, un camporí de Unión de Conquistadores, viajando al campamento Jaloscoc. Por alguna razón un autobús se volteó, no llegó al campamento como tenía planeado, ¿no? Fue un accidente, ¿no? Ellos venían con esa misión de compartir, de trabajar, de participar, no llegaron, ¿no? Y sin duda, pues quedaron las marcas ahí, ¿no? Las marcas ahí. En otro momento, quizá, como dijimos en ese momento, hay familias que están en la misión de la predicación del Evangelio y son perseguidos tal vez en el lugar donde se está viviendo, o sea, no se les permite predicar. Mayormente llega a pasar en las ciudades rurales, digo, en los lugares rurales, en las montañas, no se les permite, no. Hay marcas físicas y espirituales, sin duda, muchas llegamos a pasar los seres humanos. A lo mejor no físicas, pero sí podemos tener muchas marcas espirituales, ¿no? En nuestra vida personal, en la vida de las personas, ¿no? Por servir a Jesús. Qué interesante, pastor, porque al decir las marcas que tenemos, las espirituales y las físicas, es sorprendente ver al apóstol San Pablo, todo lo que pasó, todo lo que vivió. A él querían matarlo, sí, por la causa de Cristo, y me llama la atención que el pasaje finalmente del capítulo 11 relata y dice que a él lo bajaron por la pared en una canastilla, ¿no? Ajá. Tenía que escapar. Ahora, qué interesante es ver entonces que si Pablo sufrió muchos azotes, cárceles, ¿qué nos espera el pueblo de Dios? Y sería bueno preguntarnos, amigos que nos ven, ¿qué marcas tienes tú por la causa de Cristo? ¿Te ha sucedido algo? ¿Tienes alguna cicatriz en tu cuerpo o alguna cicatriz espiritual que hayas pasado? Por favor, comenta, lo vamos a agradecer mucho. Pastor Isaí, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo voy a consolar a alguien que sufre? Alguien que está pasando dificultades. ¿Cómo lo puedo consolar? Sí, pastor, citando lo que pasó con el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el versículo número 8, dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que, ¿por qué el apóstol Pablo, el que sufrió todas estas situaciones por amor a la causa, por qué él nos habla de que hay esperanza? Porque él mismo la vivió. Él mismo experimentó el poder de Dios. Él mismo entendió que Dios es el que nos consuela, y tal como menciona en el versículo 4 del mismo capítulo, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El versículo 7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, pastor, a veces precisamente Dios permite que experimentemos grandes presiones en el crisol, porque anda en busca de personas que tengan un carácter semejante al de Cristo y que estén dispuestas a servir.
Yo recuerdo la experiencia de una dama que contaba su testimonio. Ella había sido abusada de uno de sus familiares cuando era muy pequeña. Sin embargo, vivió al principio, como lo mencionamos en la sección anterior, al principio vivía amargada, vivía triste por lo que le había pasado y se entiende. Pero cuando entendió que Dios le estaba poniendo personas que habían sufrido la misma consecuencia, mujeres que habían pasado por lo mismo, ella les hablaba de la esperanza y eso fortaleció su fe y se convirtió en una gran predicadora que en la actualidad ella le gusta hablar a aquellas personas que han sufrido una violación. A veces, tristemente, el enemigo nos desata, nos afecta, nos derrota, pero cuando nos aferramos a Dios, Dios nos puede utilizar, Pastor Alfredo, para llegar a ser bendición. Dios nos está llamando a poder consolar de esas experiencias que yo he tenido, poderlas compartir con los otros que están comenzando. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, lo mismo que pasó con el apóstol Pablo, pero él tenía una esperanza. La esperanza era de que Dios estaba con ellos, de que Dios los estaba librando y que eso lo motivó al apóstol Pablo a llegar a ser ese gran predicador para llegar a muchas personas hablándoles de las grandes bendiciones que hay cuando uno confía en el Señor. Así que dice, somos compañeros en las aflicciones, pero también lo somos en la consolación. Ok, la lección dice que uno de los personajes en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, quien sufrió más aflicciones fue el apóstol San Pablo. Les pregunto a ambos, Pastor Juan José, Pastor Isaí, ¿qué les gustaría sufrir por Cristo? Mire, yo anoté algo que en una reflexión mía, que el apóstol Pablo le interesaba a la iglesia. Dice que todo por amor a la iglesia. Por amor a la Cristo. Y a la iglesia, ¿verdad? Porque amaba a Cristo, amaba a la iglesia. Y era aquí le coloqué, una satisfacción en su vida, el servir. No es fácil, pero sabemos, tal como lo hemos mencionado, de que hay una esperanza. Sí nos va a tocar sufrir, vendrá la persecución, o incluso desde ahorita en casa, ¿no? Puede ser que haya alguien que sus familiares no le hablan, el esposo no le habla. Recuerdo una hermana, pastor, que su esposo, cuando se enteró que la hermana estaba yendo a la iglesia, le puso candado a las puertas, tapó las ventanas, y la hermana desde la azotea bajaba. Se bajaba con cuerdas, con todo para ir a la iglesia. Y ella siempre decía, a mí nadie me va a separar de Dios. Entonces, pastor, podemos sufrir tribulación, podemos sufrir, por seguir a Cristo va a ser difícil, porque tenemos un enemigo. Pero hay una esperanza. La esperanza es de que Cristo vendrá. Y que si somos fieles aún en la tribulación, estaremos en casa. Estaremos con el que nos ha consolado en esta tierra. Es que cuando hay un deleite, hay un gozo. Cuando tienes ese gusto, ese deseo por servir, cuando estás en la línea, en el camino de hacer lo recto, de hacer la voluntad de Dios, no importa lo que venga. Te Seguro. gozas en Cristo Jesús. Seguro, no importa lo que venga. No importa lo que venga. Es que nos ha tocado. Y es que ha tocado. puede, mira, como decíamos con Job, ¿no? O sea, puede tocarnos esa línea donde más nos duele, ¿no? Puede pasarnos lo que a Abraham, puede pasarnos lo que a Job, ¿sí? Pero cuando tú estás convencido, como lo estaba el apóstol, cuando uno está convencido de esa esperanza, de esas promesas, lo que venga, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente un momento y después estaremos por la eternidad con Él. Esa es la esperanza. Y ese es el consuelo también, ¿no? Porque el apóstol Pablo en ese sentido, bueno, él pasó todo esto porque él tenía la seguridad de que Dios lo iba a librar, de que Dios iba a cuidar de él. Estaba seguro de que esos sufrimientos le ayudaban a confiar menos en él y a confiar más en Dios. ¿Es solo orar y ya? Más que orar, sí tenemos que orar, sí tenemos que estudiar la Biblia, pero cuando tú oras, cuando nosotros oramos, hay una relación, hay una comunicación, hay una comunión, ¿sí? No es solamente orar por orar, tú platicas, yo platico con alguien que está cercano, que estoy cercano a él, ¿no? Que me entiende, que me va a fortalecer en los momentos más incomprensibles para mí. Pastor Alfredo, mire, yo recuerdo que cuando entré a la escuela de teología,
un compañero me dijo, prepárate, así me dijo, prepárate para que Satanás te zarandee. Si no es a ti, a tu familia. Y ya, pues sí, te deja pensando, ¿no? Pues, porque te estás metiendo en las cosas del Señor para prepararte para ser un pastor o un siervo. Dice, prepárate. Y yo, pues muchas gracias, ¿no? Por el ánimo que me das, ¿no? Pero, ¿saben, pastor? A pesar de ese comentario, uno aprende a confiar. Uno aprende a no tener miedo. Porque estamos en las manos de Dios, tal como lo hemos aprendido. Estamos en las manos de Dios. Y el Señor no va a permitir nada, ¿verdad?, que nos afecte. Y el enemigo, vuelvo a mencionar, nos va a llevar, nos va a afectar. Pero nuestras vidas están en las manos de Dios. Gracias a Dios, sí, ha habido dificultades, ha habido problemas, pero Dios siempre nos guía. ¿Y nos guía hacia dónde? Hacia el cielo. Entonces, Pastor Juan José, ¿por qué entonces Dios nos somete a un calor extremo? ¿Por qué nos está quemando tanto en la aflicción? ¿Por qué si el apóstol San Pablo escribe ya la carta a los Corintios, Él nos consuela en toda tribulación? Para que también nosotros también podamos alentar a los que están en cualquier tribulación. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda nuestro consuelo en Cristo. ¿Por qué entonces Dios nos somete al calor extremo? Bueno, no tanto que nos someta a calor extremo. No. Porque podríamos decir entonces Dios quiere destruirnos. No es que Dios nos quiera destruir. Bueno, es que tampoco te va a llevar a una playa No, sin claro sol, que no, claro que no. Pero el fin del crisol o pasar por ese crisol es para que ustedes y yo, para que cada hermano, para que cada uno de nosotros nos cambiemos, nos limpiemos o nos purifiquemos si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Para que nuestra vida sea diferente, ¿sí? Pero ¿por qué muchas veces seguimos pasando por ese crisol vez tras vez, vez tras vez? Bueno, posiblemente porque nosotros no queremos que eso suceda. ¿Pero es un crisol extremo, sí o no? Sí, claro que lo es. Ahora, si es un crisol extremo, podemos llegar a algo. Hoy para nosotros son inciertas muchas cosas. Sí. Pero en el cielo entenderemos todo. Así es. Porque ahí nos daremos cuenta por qué pasamos por ahí. Claro. Para qué pasamos por Claro. ahí, ¿no? Pero en este momento, a veces lo estamos pasando, lo estamos viviendo y podemos culpar a Dios, pero Dios no quiere destruirnos de ninguna manera, ningún ser humano, ¿sí? Pero estamos ahí por nuestro propio pecado. ¿Sí? ¿Qué piensas tú del calor extremo? Mire, a veces Dios permite que pasemos por ese calor extremo para purificarnos. O para quitar el pecado, ¿Sí? o para purificarnos, que hagas ambas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, pastor, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Sí, ya lo vimos con Job, ya lo vimos con Abraham, ya lo vimos con Pablo. Dios estuvo allí. ¿Sí? Si no hubiéramos visto un apóstol Pablo, ¿sí?, si no se hubiese dejado purificar por el Señor. No hubiese un Job si no hubiese pasado por el proceso de la purificación. Entonces, pastor, vuelvo a reiterarlo, Dios está con nosotros. Sí, nos permite pasar por temperaturas muy altas en nuestra vida cristiana para purificarnos o para dejar el pecado. Entonces, cuando una persona sufre, o estamos sufriendo nosotros en alguna situación de nuestra vida, ¿dónde entra la parte yo estaré contigo? Es decir, si vamos a Isaías 43, vamos a leer, versículo 1. Dice el Señor tu Creador, oh Jacob y formador de Israel, no temas, porque yo te redimí. No tengas temor. Te puse nombre, decías tú hace rato, Pastor Juan José, nos presume ante el diablo, ¿no? Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por el agua, yo seré contigo, y los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el versículo 4, porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te amo. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. ¿Dios quiere destruirnos? No, No, pastor. no, ¿Qué quiere Dios de nosotros? no. Dios quiere que crezcamos y seamos más puros. Pasamos por ese crisol y Dios quiere que ustedes y yo crezcamos, que seamos más puros. Amén.
Todos hemos pasado por crisoles muy complicados y difíciles en la vida. ¿Sí? Tanto en la vida normal como en la vida, sobre todo en la vida espiritual, en la vida cristiana. Pasamos por crisoles muy fuertes, muy complicados. Ahorita, repasando la lección y mirando la vida de Job y todo esto, lo que hemos estado estudiando en esta lección, me quedo pensando en el momento cuando caí enfermo, ¿no? Lo platicábamos en su momento. Y una noche yo me puse a orar, Pastor Isaí, como yo pensé que era la última noche que yo iba a pasar con vida. ¿No? Esta pandemia, este asunto fue complicado y yo pensé que era la última noche. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, mira, un día más, solamente un día más, dame esa oportunidad. Y yo recuerdo que hice un pacto con Dios. Y yo también dije ahí, pero si tú quieres que pase lo otro, sálvame. Yo quiero estar ahí contigo. Si tú quieres que pase el otro, estoy listo. Pero dame permiso de estar un día más. ¿No? Fue una noche, y me acordé mucho de la lucha de Dios, de Jacob con Dios, ¿no? Y viendo lo que usted acaba de decir, Pastor Alfredo, con relación a lo que dice Isaías, sí, Dios nos puede someter a ese calor extremo, ¿sí? Pero lo hace, ¿sí?, con la finalidad de que salgamos puros, de que salgamos limpios, ¿no? Pero eso al mismo tiempo puede hacernos dudar a nosotros del carácter justo de Dios, del carácter amante de Dios, puede hacernos dudar. Pero Dios nos permite pasar por ahí con el propósito de que nuestras vidas sean purificadas. Amén. De que seamos personas diferentes. ¿No? Y son crisoles que se quedan ahí y que no los vas a olvidar nunca, porque son pactos, son compromisos que nosotros hacemos con Dios, que tú haces con Dios, con la finalidad de estar el día de mañana con Cristo Jesús por la eternidad. Entonces, esa es la esperanza. Dios no quiere destruirnos. No. Dios quiere solamente destruir nuestro pecado. Así es. Amén. Dios nos quiere purificar, nos va a pasar por un crisol, nos va a purificar y va a ser algo sorprendente. Entonces, Pastor Isaí, ¿realmente será que nosotros necesitamos depender en su totalidad de Dios? Sí, pastor. ¿A quién iremos? Solamente Él tiene palabras de vida eterna, fueron los que contestaron los discípulos. Entonces, aquí hay de dos cosas: o las pruebas las tomamos para bien, teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros, o nos amargamos pensando de que Dios nos ha abandonado. En Patriarcas y Profetas, páginas 122 y 123, Elena de White dice lo siguiente: es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas en su providencia, los coloca en situaciones que prueban su carácter, les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Entonces, en la prueba, lo reiteramos, hermanos, o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. Tenemos que aprender a depender totalmente de nuestro Creador. El seguir a Cristo no es fácil, pero es el camino más seguro y el seguro más acertado. En la medida que permitamos estar en los crisoles y tener una actitud como tuvo Job de adoración, de estar en la presencia de Dios, aunque no entendamos el por qué, recibiremos disciplina, estaremos adiestrados y estaremos preparados, pastor, para servir tal como Dios quiere que lo hagamos. En todo momento, entonces, siempre ha estado la presencia de Dios. Y lo estará. Él nos somos, bien lo mencionó usted en Isaías 43, ¿no? Él es nuestro Salvador, nos tiene en gran estima, Él es nuestro Dios, somos de Él nos ha redimido. Si yo tengo la certeza de que Dios está conmigo, nos puso nombre. Así es. Mire, vuelvo a otro testimonio. Un hermano una vez me reclamó: pastor, a mí me quitaron mi coche. ¿Dónde estaba Dios? ¿No que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Si Dios dijo que iba a estar conmigo, entonces ¿por qué me quitaron mi coche? Estaba enojado el hermano.
Y todos los hermanos nos quedamos así, y a mí, porque a mí era conmigo, ¿no? Estaba enojado y tenía razón, su patrimonio. 2 días después fui a verlo. Me dijo, pastor, una disculpa. Ya entendí. Dios dijo que iba a estar conmigo. Nunca me dijo que iba a estar con mi carreta, ni con mi coche. Así me lo dijo. Gracias a Dios, porque fue un asalto, no me pasó nada. Y yo estoy seguro, y así me dijo, estoy seguro de que Dios me va a dar algo mejor. Y sí, Dios le dio algo mejor. Pero al principio estaba enojado. Como humanos nos enojamos y no entendemos. Pero cuando tengo una actitud de, ok, Dios está conmigo, aunque pase esto, aquello, estamos en las manos de Dios y no hay por qué temer. Sí. Somos de Él. Le hubieras dicho, ¿y usted está con Dios? Bueno, después yo creo que lo entendió. Yo creo que sí, Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, Sí, finalmente, un comentario breve. ¿Qué hemos aprendido? Breve, su comentario, por favor. Bueno, yo quiero compartir, cerrando esa parte de la lección que hemos meditado en esta hora, el Salmo 34. Quiero que me permita leer 3 versículos de ahí, pastor. Salmo 34. Comienza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí? Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén, amén. Y yo creo que lo que hemos meditado en esta hora, en este momento de elección de la escuela sabática, hablando de ese calor extremo, no olvidemos de darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo. Okay. Darle gracias a Dios siempre y estar contentos, ser positivos, porque el varón justo, que es usted que nos sigue en esta transmisión, pero ese varón justo, ¿sí? Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a cuidar. Y como dice el Espíritu de Profecía, en el Estatuto de las Gentes, en la página 105, en el párrafo 0, Satanás tiembla y huye del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Amén. Amén. Así es que confiemos en Jesús. Muchas gracias, Pastor Juan José. Muchas gracias por los comentarios. Pastor Isaí, brevemente. Sí, Un comentario. pastor, gracias. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. No es fácil, hermano, seguir al Señor. No es fácil. A veces tenemos que probar la copa amarga. Sin embargo, Dios está con nosotros. No tengas miedo. No sé qué esté pasando, pero el camino es certero. El Señor va a purificarnos, el Señor va a guiarnos de tal manera que entremos a la Canaán celestial. Por eso, pastor, nuestra mejor confianza en el Señor. No hay que preguntarlos a Dios el por qué, sino el cómo. ¿Qué es lo que me quieres mostrar? El para qué, dicen algunos. El para qué, muéstrame, Señor. La mejor actitud en la confianza en el Señor te llevará a ver las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias, Pastor Isaí. Gracias por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Finalmente, apreciados amigos, Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. En el fuego del crisol, donde la escoria separa del oro puro del carácter cristiano. Pero Jesús siempre va a estar vigilante en la prueba. Y es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas de su providencia. Quiero invitarte a que tú también puedas pensar y pienses, después de terminar este estudio, en las últimas 24 horas del sufrimiento de Jesús. Piensa la prueba, el crisol que Él pasó. Piensa, como dice Elena de Huay, que contemplemos cada día por lo menos 1 hora las escenas del Calvario. Piensa las pruebas que pasó Jesús por ti y por mí. Y ojalá que tú y yo podamos comprender que aunque pasemos por las pruebas, Él estará con nosotros.
aunque pasemos por lo más severo que nunca imaginamos pasar, Dios estará pendiente de sus hijos, porque Dios te ama. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en una transmisión más, nuevamente. Y por favor, dale like ahí a la transmisión, comparte con tus amigos y comenta. Pon tus comentarios ahí en la caja del chat. ¿Qué piensas de esta lección? ¿Qué te ha parecido? Pero también pon tus comentarios a cada pregunta que hemos elaborado y entonces juntos las podremos leer. Dios sea contigo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza.